estamos comunicados con Carlos Germano, qué placer, como siempre. Carlos, querido, ¿cómo va? Gracias por estar ahí. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenos días, buena Muy, semana. Abrazo, muy bien, Carlos. muy bien. Ya en recta final de las elecciones porteñas, ¿no? La gente como noto que empieza a despertarse y a los codazos, Carlos, seguramente vos vas a coincidir. Ah, che, teníamos elecciones, sí, sí, ah, bueno. Che, ¿y quién se presenta? ¿De qué se trata esto? Porque te confunden también las campañas, porque los candidatos hablan como si fueran a postularse para emperador de Sudamérica, digo yo, ¿viste? Porque ellos creen que y eso son legisladores porteños, pero te venden que van a combatir no sé qué de arriba y de abajo. Bueno, pero ya empieza un poco, ¿no? El clima electoral. Sí, yo creo que sí. Digamos, previamente tenés elecciones en este domingo en 4 provincias, ¿no? Eh, y hoy, por ejemplo, a primera hora de la mañana hablaba con algunos candidatos de Jujuy que estuvimos haciendo algunos trabajos y me decían que a pesar de que se vota el domingo, todavía hay mucha gente que no tiene amplio conocimiento. Es más, calculan ellos, así tirando algunos números, que aproximadamente podría llegar a concurrir un 60%. O sea que este es un tema, Gustavo, que hay que mirarlo con mucho detenimiento. ¿Cuánta gente va a ir a votar? O Claro. sea, ya hubo una primera llamada de atención en la provincia de Santa Fe cuando se votó constituyentes y concejales, que la concurrencia fue del 55%. Entonces digo, son esos temas, viste, que yo creo que sigue muy vigente este sentimiento de hartazgo y de ruptura con la política, con la dirigencia política, que se dio en el año 2023 muy explícitamente. Hoy me parece que eso sigue todavía, no es que esto está saldado. Eh, Creo que es un temita en el cual no se le está poniendo foco, se está analizando, que yo creo que según la concurrencia que se pueda dar en la ciudad de Buenos Aires también pueda generar algunas situaciones donde el más perjudicado, en el caso de que no haya una concurrencia fuerte, es el oficialismo nacional, es Claro. la Vos libertad sabés que estaba avanza. pensando, para no perdernos en esto que estás contando, ¿no? En algún punto hubo en los últimos años que cierto temor a que si no voy a votar voy a tener algún problema. Y esto ya no existe más. O sea, la gente ya, digamos, no tiene ganas, no vota, no pasa nada. Esto hay que decirlo así, por más que sea obligatorio. Totalmente, es así como lo decís vos. O sea, te vuelvo a repetir, o sea, yo creo que hay mucha gente en la ciudad de Buenos Aires que no sabe que se vota el 18 de mayo, ¿eh? Yo miraba el día pasado algunos noticiarios en los canales de noticias cuando fue el martes, la huelga, el día lunes veía era la huelga del colectivo. Yo te diría, de cada 10 reportajes que le hacían colegas tuyos, eh, 7 no tenían idea de que había huelga de colectivos el día martes. El grado, así que te doy un tema que te hace, que es lo cotidiano, que te afecta tu vida, el tema de una huelga, porque te despelota toda de cómo te ir a trabajar o a la universidad o a estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, con respecto al tema electoral o ir a votar, yo te diría que no tengo número concreto en este momento, pero me animaría a decirte que hay un porcentaje importante de porteños que no saben que se vota el 18 de mayo. Carlos, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, como siempre, ¿cómo estás? Vos sabés Gracias, que, Raúl, ¿cómo te va? muy bien, muy bien. Vos sabés que estaba pensando, me interesa tu opinión, porque, bueno, hemos hablado más de una vez de cómo llegó al poder y de qué manera llegó justamente a la arena política Milei. La principal palabra, aquella que se hizo famosa, que tiene que ver con la casta y con la vieja política y un montón de cuestiones que reafirmaron un poco más lo que en algún punto venía planteando el PRO. Tengo varias preguntas para hacerte. En principio, ¿cuál es tu sensación cuando ves a Patricia Bullrich nuevamente
dando un nuevo salto, donde ayer hemos visto una suerte de puesta en escena, donde le conocimos la voz a Karina Milei. Yo no la había escuchado más que en algún programa de juegos de hace unos años, y ayer le escuchamos un poco la voz. Digo, Patricia Bullrich fue montonera de la rama de Galimberti, digamos, no es poco. Pasó de estar al lado de Cafiero, al lado de Menem, después estuvo con De la Rúa, con Carrió, con Macri, y ahora está con Milei. Más casta que eso no hay. A ver, yo te diría lo siguiente. A mí me parece que si vos seguís la planificación y la estrategia de La Libertad Avanza, en la ciudad de Buenos Aires se ve un trabajo claro, concreto, y donde indudablemente la mano de Santiago Caputo está muy clara. O sea, hubo un desplazamiento ahí, yo no quiero llamar la palabra intervención, pero sí un desplazamiento de la gente que muy allegada a Karina Milei en la primera estrategia de la ciudad de Buenos Aires, y después, digamos, en el momento que se planteó libertad o kirchnerismo, creo que a partir de ahí vos empezás a ver claramente una estrategia electoral muy importante y donde La Libertad Avanza está poniendo mucha energía a esta elección porteña. La primera salida, o digamos el lanzamiento de campaña con Milei acompañando al candidato Manuel Adorni, lo hacen en Villa Lugano. Villa Lugano es un bastión histórico dentro de la ciudad de Buenos Aires de voto peronista. Sí. Siempre, digamos, el peronismo mantuvo, te estoy hablando ya de los 70, cuando en esa zona era muy fuerte Lorenzo Miguel, el secretario general de la UOM. Y siempre, digamos, de alguna manera, esa zona, y empezaron la campaña en ese lugar. Digamos, fueron a buscar votos abajo, sectores medios bajos, trabajadores, que es un poco lo que representa Lugano. Y ayer se dio el otro dato, que es donde hay mucha fortaleza del PRO en los últimos 20 años en la ciudad de Buenos Aires, que es el bastión de la Recoleta. Y donde hoy la dirigente con mejor imagen en esa zona se llama Patricia Bullrich. Sí. O sea, y el momento de la afiliación tuvo que ver, digamos, con un hecho estratégico de campaña, porque ahí históricamente fue muy fuerte el PRO. Y hoy la lograron, en primer lugar, no nacionalizar la elección. O sea, tomó total la idea central de Jorge Macri de municipalizar la elección, la perdió Jorge Macri ya. De entrada está perdiendo 1-0 porque adelantó la fecha electoral para poder tratar los temas de Buenos Aires, y obviamente creo que esto no fue cumplido porque quedó claramente una nacionalización de la campaña. Hay una estrategia muy clara de polarizar con el peronismo, y me parece que yo creo que hay que entenderlo en esos escenarios. Y una Patricia Bullrich, no esquivo el bulto de lo que me preguntaste, una Patricia Bullrich que yo creo que forma parte también de lo que es la dirigencia política argentina. O sea, Patricia Bullrich ayer decía, yo, digamos, cuando fui candidata, quería profundizar el cambio. Por eso le gané a Rodríguez Larreta. La paso en... Y yo creo que hoy el único partido o la única figura que profundiza el cambio, que al menos está dentro de mi concepción, es La Libertad Avanza. Digo, yo por eso creo que lo encuadro, lo contextualizo como un hecho de campaña, pero perfectamente apuntado en una zona donde siempre fue muy fuerte el PRO, y donde hoy Patricia Bullrich creo que tiene un grado de penetración mayor de cualquier dirigente del PRO en esa zona de la Recoleta. Carlos, un tema que quiero tu opinión, ¿no? Por supuesto, queda claro que si existe alguna posibilidad de que los sectores vinculados al justicialismo ganen una elección en la ciudad, es esta, porque como bien sabemos,
todo el arco oficialista del centro derecha está dividido. Y entonces ahí sí claramente tiene chances Santoro como quizás nunca las tuvo antes. Ahora, dicho esto, los sectores de Santoro, vos ves por redes sociales y demás, lo ponen como ganador indiscutido por el 90% de los votos, arrasa, ¿no? No deja muñeco en pie. Yo, y lo digo con respeto, te digo por oler la calle, por lo que camino a la ciudad de Buenos Aires, yo conozco a muy poca gente que vote Santoro, pero no sé qué puede llegar a pasar, porque digo, quizás el optimismo es tan grande y quizás el golpe es muy fuerte, ¿no? A ver, Gustavo, yo lo que creo es, hoy, en el grado de atomización y en el grado, digamos, de fragmentación política que tiene la Argentina, yo te diría que hoy en la ciudad de Buenos Aires, con un 28% podés ganar esta elección de medio término. O sea, de la forma que se atomizó, te diría que tiene... Y ahí es donde el peronismo históricamente tiene un techo. No estás hablando de una elección trascendental o extraordinaria. El peronismo, digamos, con el techo histórico que vino teniendo, hay que recordar que desde 1983 a la fecha, el peronismo, la única vez que ganó la capital fue en el año 1993, en una elección también de mitad de mandato, con Herman González candidato, ¿te acordás? Sí, sí. Sí, totalmente. En general, el votante porteño es un votante no peronista, en líneas generales, te digo. Totalmente de acuerdo. Sí. O sea, entonces, digo, hoy, manteniendo el esquema electoral histórico del peronismo en esa atomización, tiene todas las condiciones para poder ser que pueda obtener el primer lugar en esta elección. Ahora, hay que ver si la estrategia de polarización, de nacionalizar entre Libertad y Kirchnerismo funciona, cuánta gente va a votar, y normalmente cuando hay tres y la polarización funciona, en general la historia dice que una de las tres fuerzas pierde espacio. En este caso puede estar la posibilidad de que el gobierno oficialista de la ciudad, el PRO en este caso, pueda, digamos, tener alguna merma y la polarización prende fuerte y la concurrencia de los porteños también es importante. Te diría, ¿por qué hablo de la concurrencia? Y fundamentalmente porque la Libertad Avanza de las tres fuerzas es la que menos desarrollo territorial tiene. Claro. Tanto el peronismo como la Libertad, como el PRO, tienen un grado de capilaridad muy fuerte territorial, que eso le puede dar un plus que no tiene hoy la Libertad Avanza. Sí. Yo te diría que esa es la foto, al menos, de lo que estamos viendo en esta elección de mitad de mandato. Coincido. Me gustaría, Carlos, a ver, uno empieza a analizar lo que ha sucedido con el PRO, que empezó como, recordemos, Macri intentando desde su lugar en Boca llegar a la gobernación de la ciudad, lo logró, terminó claramente siendo presidente de la Nación, y hoy pareciera que, es una cosa para analizar también lo que ha ocurrido con el PRO y sus integrantes, pareciera que vuelve a ser un partido vecinal, ¿no? Lamentablemente se ha desdibujado mucho la figura de una propuesta que parecía nacional y que de a poquito, en manos de la Libertad Avanza, empieza a dejar de lado aquellas posibilidades concretas. Primero eso para analizar. Y segundo, ¿vos creés que la Libertad Avanza puede tener un camino similar? Porque son muy personalistas los dos. Macri de alguna manera se ha desdibujado y veremos qué ocurre con Milei en unos años, pero digo, te pregunto anteponiendo la idea de los partidos tradicionales, ¿no? ¿Vos cómo analizás eso? Mira, yo lo que veo es, obviamente me parece que
en la ciudad de Buenos Aires, después, ya, hace 20 años, al PRO le está pasando también un grado de desgaste como Sí. se da en cualquier escenario, el escenario político, acá y en el mundo. Me parece. Después creo que se empieza a dar, y creo que si hoy hay sanción definitiva el proyecto de ficha limpia en el Senado de la Nación, yo te diría que empieza a haber claramente una gran mutación de nuevos liderazgos. Y me parece que en ese escenario, donde creo que las dos figuras más repercuten en esta mutación de liderazgos caen sobre Cristina Kirchner y caen sobre Mauricio Macri. Mira, claro. Creo que ambos, digamos, son parte de un pasado, pero que le va a costar mucho generar futuro. Y ahí estoy hablando de una reestructuración, que esto se irá viendo en el mediano plazo, pero una reestructuración del liderazgo de todo el arco político. Lo que sí empiezo a estar seguro, pero ya fundamentalmente ahí analizando opinión pública, yo te diría, Raúl, que es muy difícil que la sociedad retroceda. Es muy difícil que la política, si no se anima a pegar un salto acorde a lo que la sociedad está planteando, yo te diría que, bueno, si a Milei le va mal, aparecerá, no sé, Claro, otro. claro. Pero es muy difícil volver para atrás, porque lo que yo te decía al principio de la nota, le decía a Gustavo, lo que sigue vigente fuertemente es el hartazgo Claro. que la sociedad tiene con la dirigencia política, digamos. Me parece que eso está intacto, como fue la elección 2000. Cambiará protagonista, pero seguirá el mismo sentido, entiendo. El tema, Carlos, y quizás esto que te voy a plantear es para más largo y hoy no tenemos tanto tiempo. Pero digo, si bien coincido absolutamente con lo que vos señalás, veo al gobierno que quizás me parece que interpreta mal ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, es cierto que la sociedad está cansada, que obviamente la han lastimado mucho y demás. Esto es cierto. Ahora, cuando un gobierno empieza a meter la palabra odio y demás, y no lo digo por una cuestión sectorial, te juro que no, simplemente porque me da más pena que otra cosa. Lástima. Cuando un presidente dice no odiamos tanto a los periodistas como tendremos que odiarlos, ¿viste? Y nos manda a la gente, yo creo que ahí se equivoca, porque cuando metes el odio y me parece que hace una mala lectura y el presidente se está yendo a la banquina, y yo creo que eso le puede jugar caro. A ver, yo te diría lo siguiente. Al presidente le dio mucho éxito la palabra casta. Hoy, el presidente y es su gobierno empieza a ser parte de la casta. Entonces, esto, digo, este ataque hoy claro que le está dando al periodismo no surge de manera espontánea. Esto está surgiendo, digamos, de estudios que están realizando y en el cual también está necesitando tener un nuevo enemigo. Y me parece que esto es una estrategia que está elaborada en focus, en estudios y demás, a efecto fundamentalmente de decir, señores, lo que estamos viendo es esto porque indudablemente se perdió la frescura que tuvo allá desde el 2021 y en el 2023. Eso es lo que yo estoy viendo. Me parece que esto es una estrategia electoral clara, porque lo único que hoy el presidente necesita es plebiscitar su gobierno en esta elección de mitad de mandato, ya que para él va a ser muy importante tener o engordar su bloque de diputados, fundamentalmente para que él sabe perfectamente que es imposible que consiga mayorías en diputados. Eso creo que es imposible.
pero sí lo que puede lograr, y me parece que esto es lo que está jugando fuertemente, es tener por lo menos un número de 85, 86 diputados de voto propio para poder bloquear los 2/3 Claro. y de esa manera permitirse trabajar sin ningún tipo de inconveniente, porque el verdadero desafío que viene ahora, en la segunda parte de su gobierno, tiene mucho que ver, Gustavo, con reformas muy fuertes, y hay que ver hasta dónde la política argentina acompaña. Claro. Estás hablando de reformas laborales, Sí, sí. estás hablando de reformas tributarias, estás hablando de reformas previsionales. Digo, hacen escenarios en el cual el presidente necesita tener una fortaleza para poder enfrentar lo que viene. Carlitos, como siempre, un placer escucharte y analizar esta política tan loca en la cual vivimos. Abrazo enorme. Abrazo grande, Abrazo, buena mi semana. amigo, abrazo.